Hola, ¿cómo están? En esta charla vamos a hablar de cómo convertirse en un desarrollador de Unreal Engine y realidad virtual. ¿De qué va a tratar esta charla? Primero que todo, no estamos hablando de ser un desarrollador experto, ni el mejor del mundo, ni tampoco el hecho de ser alguien insuperable en el asunto. El foco de esta charla es, como vemos en la imagen izquierda, brindar herramientas para que si las aplicamos y perseveramos en ellas, podamos con el tiempo ser unos desarrolladores decentes en Unreal y también poder desarrollar en realidad virtual. Siempre, durante todo el periodo de nuestra vida útil como programadores, vamos a poder mejorar y vamos a necesitar mejorar. Siempre va a haber un proyecto para el cual no tengamos las herramientas necesarias aún y tengamos que aprender. Siempre va a haber proyectos para los que seamos idóneos. Siempre va a haber proyectos que nos queden chicos o que nos queden grandes. Y siempre va a haber lugar para aprender más. Siempre va a haber desarrolladores a los que le podamos enseñar y siempre va a haber desarrolladores de los que podamos aprender. De lo que se trata esta charla son de herramientas y consejos prácticos para aplicarlos y llegar a ser un desarrollador de Unreal y de realidad virtual. Como vemos en la imagen de la izquierda, vamos a dar herramientas. Si nosotros esas herramientas no las usamos, no vamos a ver una diferencia. Si una herramienta yo la compro y la guardo en el mueble y no la uso nunca, esa herramienta únicamente va a ocupar espacio, pero no va a servir para nada. En la imagen de la derecha vemos un iceberg, ¿no? Una analogía súper cliché ya, pero que realmente ilustra muy bien a lo que me quiero referir en esta charla. La punta del iceberg que está fuera del océano vendría a ser el haberse convertido, el llegar a ser una Unreal Engine VR developer. Pero esa parte no es la más importante, sino que la más importante es la que no se ve, la que está debajo del agua. Y es a la que vamos a hacer mayormente énfasis y donde más vamos a poner el foco en la charla. Lo que vamos a ver en esta charla son cimientos que vamos a ir poniendo uno arriba del otro y el cimiento actual va a estar fundado sobre el cimiento anterior. Entonces cada uno de estos cimientos, de estos escalones, de estos bloques, tienen que estar bien sólidos antes de poder pasar al siguiente. Primero que todo, ¿quién soy? Me llamo Nicolás Bertó, soy de Córdoba, tengo 35 años y esa foto que ven allí es la foto de mi familia. Me casé poquitas semanas antes de la pandemia con mi esposa Luciana y tenemos los dos chiquilines, Nicolás de 11 y Bastián de 7. ¿Por qué la foto de la familia está en el centro y grande? Esto no es azaroso, sino que esto es hecho a propósito. Primera lección a aprender de esta charla. Jamás en las prioridades va el trabajo primero que la familia. Uno podría decir, pero sin trabajo no puedo mantener a mi familia. Es cierto, pero cuando uno llega cansado del trabajo, los que están ahí son ellos. Cuando uno se estresa porque el feature que le dieron es colosal o no sabe cómo resolver el bug que tiene asignado, los que están ahí son ellos. Cuando no te gusta el sueldo que estás ganando o te parece tardío el aumento o la recategorización, los que están ahí son ellos. La empresa para la que vos trabajes no va a estar ahí, van a estar ellos. Entonces, lección número 1, jamás el trabajo antes de la familia.
Si no más tarde o más temprano, el trabajo va a terminar aniquilando a tu familia y por lo tanto aniquilándote a vos. Trabajo en Globant hace ya casi 12 años. Soy adventista del séptimo día. El cristianismo es el centro de mi vida, regula absolutamente todas mis actividades. Soy desarrollador actualmente de Unreal Engine. Es un nicho que me encanta y en el cual pretendo durante el próximo corto y mediano plazo continuar en proyectos de ese tipo. Y soy fan de la serie de Age of Empires, que es algo que actualmente nos vincula mucho con Nikito, con mi hijo más grande. ¿El desarrollador de videojuegos juega? Sí, también juega, pero mucho menos tiempo y a cosas más específicas, ya que hay que trabajar bastante. ¿Dónde estudié y dónde trabajé? Yo estudié licenciatura en Ciencias de la Computación en FAMAF, que es la Facultad de Matemática, Astronomía y Física. Es una carrera de grado, son 5 años. Mi primer trabajo fue una pasantía de 1 año y medio en Intel. Al poco tiempo quedé en la plantilla fija, pero estuve apenas 3 o 4 meses trabajando como un empleado full time, porque después me pasé a Globant, que es donde estoy ahora, hace ya casi 12 años. Otra lección que tenemos acá es: no necesariamente el primer empleador en el que estés va a ser donde te vas a quedar toda tu vida, ni tampoco el primer proyecto en el que estés va a ser el proyecto y el tipo de aplicación en el que te vas a especializar toda tu vida. Yo en Intel estuve desarrollando más que todo herramientas para ellos y en Globant me dediqué más que todo a videojuegos y a la parte de películas animadas. Entonces permítanse no encontrar el trabajo ideal, ni el lenguaje de programación ideal, ni el tipo de aplicación o nicho ideal para ustedes. Permítanse probar y ver dónde son más idóneos y, por sobre todas las cosas, qué tipo de aplicaciones o cuál es el nicho que disfrutan más de desarrollar 5 días a la semana, 9 horas por día. Carrera universitaria, tecnicatura, curso corto. Yo la verdad iba a ser abogado. Vi una película que me abrió un poco la cabeza y me ayudó a sincerarme conmigo mismo y a decir: si a vos te gustan las computadoras, ¿por qué vas a ser abogado? Me veía con grandes condiciones para abogado y no me veía con condiciones para la programación, pero en la balanza sabía que quizás la abogacía no la iba a disfrutar tanto como la programación, y eso fue lo que inclinó más la balanza para el otro lado. En la época en la que yo estudié, si bien empezó la salida laboral a explotar un poco más, no era como es ahora, que se necesita constantemente gente en el área de la programación. Yo elegí una carrera de grado, pero también tenemos tecnicaturas de 2 años, analista de sistema de 3 años, cursos cortos. Hay doctorados si uno quiere hacer una carrera de grado. ¿Qué recomiendo de todo esto para alguien que quiere ser programador ya? La gratificación instantánea, así como el quiero ser programador ya, hay que sacárselo de la cabeza. Eso no existe. Entonces cualquier curso que te vaya a vender, que te vas a convertir en programador senior, o el curso Ultimate, o el curso de convertirte en un desarrollador en 48 horas, eso es mentira, eso es un timo, es una estafa. No funciona así. Sobre todo porque el programador tiene que madurar, tiene que crecer,
Es como un árbol que uno pone una semilla y hay que darle tiempo, hay procesos naturales que se tienen que dar. Yo no puedo forzar al árbol, por más buena voluntad que tenga y ganas, de que de un día al otro la semilla que puse se convierta en un limonero y de repente me dé limones en 15 minutos. No pasa así. Si la persona es extremadamente autodidacta, disciplinada, organizada, yo le sugiero, no te pases 5 años en una carrera de grado. Estudiarlo en tu casa. Si tiene estas cualidades, va a poder ponerse horarios, cumplirlos a rajatabla, como si tuvieras un profesor al que tenés que asistir a su clase, o como si te tomaran exámenes tales fechas y vos vas a consumir y practicar para llegar a esa fecha. Ahora, muy poca gente es así, y más a una edad corta como los 18 años. La disciplina, la organización del tiempo, la gestión de tareas, la planificación no se enseña en el secundario, entonces es normal que los chicos, cuando salen, no tengan mucha idea de esto. Si es que los padres o ellos mismos no adquirieron estos hábitos durante el secundario. Las tecnicaturas son buenas, analista de sistemas yo la recomendaría. Yo no sé si sugeriría una carrera de grado, salvo que seas hijo del rigor y seas súper vago y necesites que te tengas encima con fechas, con entregas, con exámenes. No sugeriría una carrera de grado. Pero tampoco iría al curso corto. El curso corto creo que es bueno para cuando uno ya es programador. Entonces me hago un curso corto de tal tecnología, o me hago un curso corto de tal técnica, o me hago un curso corto de tal otra cosa, porque vos ya sos programador. Hoy en día, esto está siendo grabado en 2022, hoy en día explota la cantidad de gente junior. No solamente uno lo ve en la empresa en la que uno trabaja, sino que uno lo ve, por ejemplo, en LinkedIn. En LinkedIn hay literalmente miles de programadores juniors que no consiguen trabajo y muchas empresas que ya no toman juniors porque tienen todas las posiciones cubiertas. Lo que no está abundando es de semi-senior para arriba. ¿Cuál es el problema de los cursos cortos para el que quiere arrancar desde cero? El problema es que lo principal para un programador no es conocer el lenguaje A, B o C, o conocer el lenguaje A con el framework X1, el X2 o el X3. La mayor habilidad de un desarrollador de software es el análisis de un problema, la resolución del problema, las distintas soluciones según el hardware que voy a usar, según el entorno en el que va a correr mi aplicación. La principal habilidad de un programador tiene que ser el pensamiento crítico, el pensamiento lógico, el análisis. Y eso comúnmente se ve más en las carreras de grado que en estos cursos cortos. Recomiendo, si alguien elige hacer una carrera de grado, doctorarse. Si vos querés trabajar como investigador, siendo becado y más en la parte académica, es la dirección que tenés que tomar. Si querés trabajar en la industria, escapate de los doctorados porque no te va a servir para nada. La academia y la industria corren caminos paralelos que no se tocan. Siguen procesos diferentes, fines diferentes. Entonces yo no recomiendo doctorarse. No solamente me lo han recomendado el no hacerlo cuando yo recién empezaba, sino que vi mucha gente con doctorados en cosas muy grosas, pero que les terminaban dando el mismo trabajo que alguien que no estaba doctorado, y lo terminaba haciendo igual de bien que alguien que no estaba doctorado, y le pagaban lo mismo que alguien que no estaba doctorado. Y todos esos fueron años que se perdieron para alguien que quería trabajar en la industria.
¿Cómo logré entrar a Globant? Acá vemos que hay una suma de 3 cosas igual a algo que ya lo vamos a ver en la próxima diapositiva. C++, matemática y computación gráfica. Yo desde que comencé a estudiar programación, siempre supe que lo que yo quería terminar haciendo eran cosas relacionadas a videojuegos. Ya sea un videojuego mismo o herramientas para videojuegos, lo que sea, pero algo orientado a videojuegos. Investigando el lenguaje que por escándalo más se usa para hacer los motores de videojuegos, las herramientas de los videojuegos e incluso los videojuegos mismos, es C++. Como en FAMAF no enseñaban C++, tuve que ponerme a estudiarlo por mi cuenta. Nunca te quedes con lo que te enseñan en la universidad porque estás súper atrasado con respecto a lo que se ve en la industria. ¿Por qué? Porque el programa universitario no varía en 2 semanas. Hay que adaptarlo, hay que votarlo, tiene que ser revisado. Entonces los procesos para que las carreras universitarias se actualicen son lentos. En cambio, los cambios en la industria son muy rápidos. Entonces jamás, ya sea que estés en una carrera universitaria o incluso ya estás trabajando, jamás te quedas con lo que aprendes en la carrera o lo que aprendes en el trabajo. Tenés que continuar aprendiendo algo nuevo. Luego comencé con matemática. Matemática orientado a aplicaciones 3D, más que todo álgebra lineal. Álgebra lineal enseñan en las carreras de grado, sí, pero no lo aplican muy bien y es más orientado a un matemático que a un desarrollador de software del tipo de videojuegos o aplicaciones audiovisuales que engloban más cosas. Entonces también tuve que ponerme de forma autodidacta a ver libros, a escribir código, a probar. Hoy en día tenemos mayor ventaja todavía con YouTube, que en mi época no estaba tan explotado como ahora. Y también hay un montón de cursos que uno puede tomar en distintas plataformas como Udemy, por ejemplo. Dentro del nicho de el gaming me interesaba la computación gráfica, porque era algo que englobaba C++, que englobaba matemáticas, que englobaba buenas prácticas para performance, para el rendimiento de la aplicación, y además era muy visual, ¿no? La computación gráfica, valga la redundancia. Entonces me subespecialicé o especialicé en ese nicho. Recomiendo que si vos querés meterte en el mundo de los videojuegos, desarrolles con algunos frameworks, algunos videojuegos. Puede ser con SDL, SFML, algún motor gráfico como Unreal, pero que desarrolles videojuegos, que tengas algo para mostrar. ¿Cómo logré entrar a Globant? Y esto último que mencioné anticipa lo que vamos a ver en la filmina siguiente. C++, más matemática, más computación gráfica, igual a un portfolio de Game Development. ¿Qué es un portfolio? El portfolio va a ser tu vidriera al mundo. Va a ser tu maletín donde vos mostrás esto sé hacer. Puede ser un blog, puede ser una página web o algo afín. Ahí vos vas a subir y debes subir todos tus proyectos personales. El nombre del proyecto, las features que tiene, screenshots, videos que puedes subirlos a tu canal de YouTube, un link al repositorio, por ejemplo a GitHub, de donde la gente se puede bajar el código para continuarlo, para conocer cómo codeas, las prácticas que seguís, etc. De esa manera, ese portfolio te va a quedar de por vida y vos durante toda tu vida útil como desarrollador tenés que subir contenido allí, porque eso te vende solo, eso demuestra tu perseverancia, demuestra tu amor por la programación, demuestra las cosas que vas aprendiendo. Y no solamente demuestra que decís que sabes, sino que muestra que sabes, que es lo más importante.
Entonces tengan su portfolio, ármenselo. Empezarán con proyectos chiquitos y que seguramente ustedes dirán, ¿a quién le va a gustar lo que hago? No importa, va a mostrar tu evolución como programador. Es súper importante el portfolio. ¿Para qué clientes trabajé en Globant? Los primeros 9 años y medio en Globant trabajé en DreamWorks, en donde estuve la primera mitad de tiempo en la herramienta de animación de nueva generación de DreamWorks, que se utilizó en Cómo entrenar a tu dragón 2 en adelante en todas las siguientes películas. Esa herramienta se llama Primo, ya es pública. Y la siguiente mitad, los casi 5 años siguientes, estuve en la herramienta de nueva generación de rigging, para hacer los sistemas musculares, las deformaciones, los esqueletos, etc. Que se llama Luna. Y esa aplicación también se usó por primera vez, no recuerdo si era Baby Boss o qué película fue la primera en la que se usó en adelante. ¿Qué tecnologías usé allí? C++, lo que ya había aprendido anteriormente. Matemática 3D, lo que aprendí en mi tiempo libre en la universidad. Computación gráfica, lo que aprendí en mi tiempo libre en la universidad. Fíjense la importancia de lo que ustedes aprendan fuera de la universidad, porque de hecho en la entrevista con DreamWorks, si bien fue una entrevista muy técnica, gran parte de la entrevista fue una charla sobre los proyectos que a ellos les habían impresionado y gustado de mi portfolio. Entonces, gran parte de la charla, que fue una entrevista larga, fue a hablar sobre los desafíos de esos proyectos que estaban en el portfolio. Por eso les digo, es súper importante que tengan un portfolio. Cuando me entrevistaron para entrar a Globant, la persona que me entrevistó también hizo énfasis no solamente en la parte técnica de C++, de matemática, de computación gráfica, sino que hizo preguntas del portfolio. ¿Cómo resolviste esto? ¿Cómo resolviste lo otro? ¿Qué desafío tuviste aquí? El portfolio era clave. Era una pepita de oro que uno presenta en la entrevista, que no solamente, como dije anteriormente, dice que sabes, sino que demuestra lo que sabes. Luego de esos 9 años y medio maravillosos en DreamWorks, pasé a Sony. Y allí tuve que aprender en pocos meses sobre Unreal Engine y sobre realidad virtual. ¿Por qué pude aprenderlo en pocos meses? ¿Porque soy un ser con un coeficiente intelectual altísimo? No. ¿Porque soy un prodigio en la industria? Tampoco. Sino porque soy una persona disciplinada, organizada, constante, y porque tenía la base importante del C++, la matemática 3D y la computación gráfica, que allanaron el camino para aprender a Unreal muchísimo. Que ya vamos a ver cómo fue que lo aprendí y cómo recomiendo aprenderlo. Entonces, quiero que quede claro y que se lleven esta otra herramienta. El talento, si no va acompañado de disciplina, no sirve para nada. De hecho, soy un fiel creyente que la disciplina es el mejor talento que alguien puede tener, porque la disciplina va a compensar cualquier falta que tengamos. Antes de ir a la parte de arriba del iceberg, la que hablábamos al principio, vamos a hablar de algunos aspectos claves para el trabajo día a día como desarrollador de software. Cómo organizarse para trabajar y aprender. Fíjense esas dos palabras, trabajar y aprender. El mayor enemigo del desarrollador de software es el estrés. Y en general es el mal de la sociedad en la que vivimos, ¿no?
de la inmediatez, de que la gente tiene que ser pulpo, de que hay que hacer mucho en poco tiempo y de que se valora a la persona que trabaja todo el tiempo, todo el día en 1000 cosas distintas. Lamentablemente, lo que nuestro mundo interpreta como éxito es un fracaso. Es un verdadero fracaso. ¿Cómo se produce mayormente el estrés en la mayoría de la gente, pero sobre todo en el desarrollador de software? El multitasking. El multitasking, el ser multitarea no existe, es un mito. Ya la ciencia misma lo ha demostrado, lo pueden buscar en miles de videos en YouTube, el mito del multitasking. Uno no puede hacer varias cosas al mismo tiempo. Lo que uno puede hacer es en poco tiempo cambiar constantemente de tarea. Eso al cerebro lo vuelve loco, lo estresa porque no le permite focalizarse. Y eso lo estresa al desarrollador de software. Donde más veo este flagelo de nuestra industria es en los managers, donde cuando vos tenés una reunión con ellos, ves que están contestando un chat, contestando un WhatsApp, que les mandan un mail acá. Están constantemente estresados por el multitasking. Esto hay que evitarlo y anularlo de cuajo, sacarlo de raíz al asunto del multitasking. Un asunto importante es planificar bien lo que vas a hacer. No podemos hacer todo en el mismo día. No somos omnipresentes, omniscientes y omnipotentes, porque si no seríamos nuestro querido Dios. No lo somos y hay que admitirlo. No puedo con todo y no puedo todo el tiempo. Entonces hay que aprender a priorizar. Lo urgente e importante lo hago hoy y ahora. Lo que no es para hoy no lo voy a hacer hoy. Lo que no me corresponde a mí hacerlo no me lo voy a cargar, lo voy a delegar. Y lo que no es ni urgente ni importante no lo voy a hacer porque no se puede hacer todo. El tiempo es un recurso finito y es de mucha mayor importancia el tiempo que el dinero. Entonces tenemos que aprender a administrar el tiempo. Podemos utilizar para planificar, para registrar las tareas que tenemos que hacer, la aplicación Todoist. Es maravillosa esta aplicación y gratis, sumamente fácil de usar. La puedes tener en tablet, celular o computadora. De esta manera vas a poder registrar y planificar todo lo que tenés que hacer. Y te vas a quedar con una lista de tareas de lo urgente e importante para hoy. Segunda técnica, una vez que uno planificó y sabe qué es lo urgente e importante para hoy. La técnica del divide y conquistarás. Cuando uno ve un problema grande, también se empieza a estresar. Porque la mente, como quiere paz y quiere tranquilidad, empieza, y muchas veces inconscientemente, a tratar de resolver rápido ese problema en la mente. Me pidieron tal feature, y entonces lo voy a hacer así, voy a programar esta cosa que se relaciona con tal otra, voy a aplicar esta técnica y voy a hacer esto y lo otro y sí, ya más o menos sé cómo lo voy a hacer. Cuando a mí me dan algo y calculo y estimo bien el tiempo que me va a llevar y sé lo que hay que hacer y sé cómo hacerlo y ya desarrollé la solución en mi mente, todo está bien porque no me estresa, porque la tengo clara, porque no hay nada que no sepa. Pero cuando me dan una tarea donde hay cosas que no sé cómo hacerla, o no sé cómo voy a llegar con los tiempos, o no sé múltiples cosas de esa tarea, me empiezo a estresar. Porque empiezo a perder la seguridad de poder hacerlo. Porque voy a necesitar salir de mi zona de confort para poder resolver esa tarea. Entonces, ¿qué hay que hacer con esa tarea? Divide y conquistarás. La tarea grande la empiezo a dividir en subtareas más pequeñas. Y si hay una subtarea que todavía sigue siendo grande, la continúo dividiendo en subtareas más pequeñas
y así recursivamente. ¿Para qué me sirve esto? Me sirve primero para poder estimar mejor el tiempo que me va a llevar esa tarea, porque va a ser igual a la suma de las estimaciones de las subtareas y las subtareas, etc. Me sirve además para saber cuáles son los puntos de esa tarea que sé que puedo hacerlos y que la tengo clara para hacerlos, y cuáles son los puntos que no, y a los que le voy a tener que dedicar más tiempo, e incluso quizás dedicar tiempo para aprender lo que necesito para resolver esa tarea. Esto tranquiliza a la mente. Cada vez que me han dado un feature, tanto en DreamWorks como en Sony, he hecho este árbol de división de cosas y me ha permitido poder trabajar en paz, sin estrés, disfrutando, estimando mejor, dando mejor visibilidad y entendiendo lo que me falta, lo que sé y lo que no sé. El divide y conquistarás es clave para evitar el tema del estrés. Bien, pero hasta ahora hemos planificado, sabemos qué es lo urgente e importante para hacer hoy, hemos dividido las tareas en subtareas, etc. Pero todavía no hemos hecho nada. El error más común, y probablemente para los que recién empiezan, es confundir pasión con adicción. Una persona que desde que se levanta hasta que se acuesta está programando, que come comida rápida porque quiere seguir programando porque no puede cortar porque le encanta, y que duerme menos horas porque está tan apasionado con la programación que prefiere resignar horas de sueño para continuar aprendiendo y continuar programando, no es un apasionado, no es un romántico de la programación, es un hombre enfermo o es una mujer adicta. No confundamos pasión con adicción. Si yo no puedo dejar de, soy un adicto, porque eso pasa a ser un ídolo para mí, pasa a ser una especie de Dios. Pasa a ser una actividad que empieza a regular mi estado de ánimo y mi foco constante. Entonces esto tenemos que tenerlo muy presente, porque no hace falta llegar al burnout para que la adicción exista. El burnout básicamente es la consecuencia última de continuar en esa bola de nieve en la que se va convirtiendo la adicción a la profesión que elegí. Y esto básicamente aplica para cualquier cosa en la vida. Una pareja, un deporte, una droga dura, una actividad social, o la profesión, o el dinero, o el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si bien el horario habitual es de 9 a 18, uno no está 9 horas programando, porque no se puede y porque vas a quemar motores pronto. Entonces necesitas saber cómo organizar tu tiempo para intercalar bloques donde te vas a focalizar en una y solo una tarea y bloques donde vas a descansar. El sistema Pomodoro, ajustado y adaptado a la personalidad y al trabajo de cada uno, es súper eficiente para esto. ¿Cómo se aplica el Pomodoro? Seleccionamos una tarea de esta lista que ya priorizamos, estimamos y dividimos en tareas y subtareas, y le dedicamos un bloque de tiempo que cada uno lo va a poner de acuerdo a su personalidad, su estrés, el día que tenga, y va a dedicarse a realizar esa y solo esa tarea en ese bloque. Si en ese bloque termina esa tarea, bueno, puede comenzar con otra y va a cronometrarse. Cuando suena el reloj, deja de hacer esa tarea y descansa un bloque de tiempo. Este bloque de tiempo cada uno nuevamente lo decide de acuerdo al día que está teniendo, al estrés que está pasando, a la vida que está teniendo y al proyecto en el que está también. En ese bloque de descanso nos vamos a ir de la computadora. Anda a hacer algo de actividad física, anda a guardar los platos, pone música,
Poner la ropa a lavar, levanta la mesa, lava los platos, saca a pasear al perro, movete en ese bloque de tiempo. Y si te pones a hacer algo útil mientras te moves, mejor todavía. Incluso si podés irte de la habitación donde trabajas, mejor todavía. De esta manera, vos vas a dividir tu día en bloques de focalización y recreos. Bloques de focalización y recreos. Esto te va a permitir ser súper productivo, te va a permitir no pasar estrés, te va a permitir no volverte un adicto a tu trabajo, te va a permitir disfrutar del trabajo y también ser un buen ejemplo para los demás, para evitar que ellos se quemen y lleguen al problema de la adicción al desarrollo de software. Otro punto importantísimo en el desarrollo de software: la pirámide del aprendizaje de William Glasser. Fíjense que dice que de lo que leemos aprendemos el 10%, de lo que oímos aprendemos el 20%, de lo que vemos retenemos el 30%, de lo que vemos y oímos el 50%, ¿no? Junta los porcentajes. De lo que discutimos o debatimos el 70%. De lo que hacemos, es decir, de la experiencia, el 80%. Y de lo que enseñamos, el 95%. Entonces, ¿cuál es la manera más efectiva de aprender? Enseñar. Y en esta profesión, lo lindo que tenemos es que constantemente tenemos que estar actualizándonos. Porque no existen, o casi están en extinción, los dinosaurios que se encasillan en una posición durante 10, 15, 20 años y no lo saca nadie. Aquí, si uno se duerme en los laureles, vienen los más jóvenes con hambre de aprender y te comen. Entonces, uno debe estar en constante aprendizaje. Pero ¿qué pasa? Si vos únicamente aprendes y no enseñas, vas a tender al egocentrismo. Y el egocentrismo es un cáncer en los equipos de desarrollo. El egocéntrico es la manzana podrida en los equipos de desarrollo. Muchas veces en las entrevistas, ¿cuáles son en las entrevistas los motivos más típicos, al menos en mi caso, por los que se han rechazado candidatos? Punto número 1, el más obvio, porque no tenía el conocimiento técnico y la experiencia necesaria para poder cubrir la posición para la cual se lo entrevistaba. Número 2, el no saber inglés. El inglés es una condición sine qua non para esta profesión. ¿Necesitas hablar un inglés perfecto? No. ¿Necesitas una pronunciación espectacular? Para nada. ¿Necesitas un vocabulario súper amplio? No. Necesitas un inglés técnico, que se te entienda cuando hablas y que puedas utilizar las palabras de la jerga de la programación para poder mantener una conversación semifluida con el cliente. Recordemos que nosotros, al menos en mi caso, estamos en Argentina, hablamos español. A las personas que hablamos este tipo de lengua nos es más fácil aprender inglés y pronunciar que una persona en la India, que una persona en Japón. Se nota mucho cómo a ellos les cuesta mucho más. Entonces, es importante que aprendas inglés. Hay un montón de aplicaciones hoy en día e incluso podés practicar en tu casa, algo que a mí siempre me ha gustado, hablar en voz alta, solo como un loco, para ensayar la pronunciación y la fluidez. Siempre me ha servido. Yo cuando comencé en DreamWorks, comencé con un poco de pánico al principio, por si no se me iba a entender, por si qué iban a pensar de mi inglés, si iba a poder tener una conversación fluida. Y la verdad, ese era un miedo mío únicamente. Siempre estuvieron contentos con mi trabajo, gracias a Dios, y siempre se me entendió cada vez que hablaba. Y si no se me entendía, me preguntaban. Y si yo no entendía, preguntaba a ellos. Y ya está. No hay ningún miedo.
Ahora, si yo quiero enseñar, pero no aprendo nada, estoy violando una ley. No puedo dar lo que no tengo. Entonces necesito aprender para poder enseñar. Siempre, todos los días, tengo que tener un bloque de tiempo. Yo usualmente lo hago una hora reloj, donde aprenda algo nuevo o profundice algo que ya sé. Pero tiene que ser algo que no lo sepa todavía, para poder aprenderlo. Y cuando le voy dedicando todas esas horas y aprendí ese contenido, tengo que volcarlo y enseñarlo. Será en un video de YouTube, será en un blog, será en un curso que dé en la empresa, será en una charla que voy a dar, no importa. Pero tengo que poder enseñarlo. Porque uno no se da cuenta si sabe algo y uno no sabe algo hasta que no se lo puede explicar a otro como si fuera un niño de 5 años y que lo entienda. En Globant, algo que me ha gustado mucho es que uno puede dar cursos y no hay burocracia para eso. Hay que ponerle ganas, haces el curso y se empieza a dictar. Taca, taca, es rápido. Y si hay algo que me gustó de los cursos que di sobre matemática, sobre computación gráfica y sobre C++, es que muchas veces creyendo que sabía algo, cuando tenía que explicarlo, me daba cuenta que no lo sabía tan bien. Y eso me llevó a querer tapar esos huecos con la teoría correcta. Es decir, me llevó a ir y perfeccionar mi aprendizaje. Me sirvió como un espejo para ver cómo yo estaba con respecto a ese contenido. Entonces esto tiene que pasar siempre. El work-life balance. Esto es clave y parece un cliché, parece una frase hecha, parece un consejo secundario. Esto es vital. Si yo no tengo una buena alimentación, si yo no tomo agua, si yo no respiro aire puro, no hago ejercicio, no salgo a tomar un poco de sol, no descanso, eso le afecta totalmente a mi cuerpo. Y lo que afecta a mi cuerpo afecta a mi mente. Y mi mente es mi principal capital para el desarrollo de software. Recalco de nuevo lo que dijimos antes. No confundir pasión con adicción. Si vos estás descuidando estos remedios naturales para programar más o pasar más tiempo leyendo, estás teniendo un problema. Esta es la base de la vida. Luego viene el resto. Entonces hidrátate bien, alimentate bien, descansa, salí a caminar, toma sol, toma aire puro. El trabajo no es la felicidad. Puede ser un medio para lograr lindas experiencias, ayudar a personas, ayudar a crecer a otras y que con el dinero ganado uno pueda comprarse su casa, puede ayudar a la familia, ayudar a la gente necesitada, etc. Por supuesto, pero no confundas la felicidad con el trabajo porque te vas a dar contra una pared. Entonces el trabajo es súper importante, tenés que invertir tiempo en eso, pero que no te chupe el trabajo, el tiempo y la energía que tendrían que ser dedicadas a otras cosas primero. Bien, habiendo visto todo el iceberg importante que estaba por debajo del agua, ahora vamos a hablar de cómo aprender los cimientos de Unreal. Sabemos que Unreal Engine, que ya está en su versión 5, es un motor de videojuegos, ¿sí? Se le dice motor de videojuegos porque contiene varios componentes que, al relacionarse de una forma armónica, te permiten desarrollar un videojuego. Estos componentes son, por ejemplo, el componente de inteligencia artificial, computación gráfica, sonido, física, cinemática, animación y muchos más, y además muchos subcomponentes en los que se dividen y subdividen estos componentes que mencionamos. Unreal Engine, yo en lo principal lo aprendí de la plataforma Udemy.
De Udemy debo haber hecho entre los cursos de Unreal y de Unreal con realidad virtual, debo haber hecho más o menos 20 cursos. Algunos con una longitud de 6-7 horas, otros con una longitud de 30, 40, 50 horas hasta 60. Cuando hice todos los cursos, de cada uno de ellos iba tomando lo bueno y desechando lo malo, ¿no? Y llegué a la conclusión, después de haber hecho todos esos cursos, que por escándalo y por lejos, la mejor manera de aprender los cimientos de Unreal es los cursos de Udemy de este autor que tenemos aquí, Stephen Ulibarri. Ahí tenemos un poco el currículum de él. Él es un autor que por supuesto habla inglés, pero tiene una pedagogía maravillosa, explica al detalle, realiza aplicaciones que son parecidas a las que uno puede realizar en un videojuego real. No es repetitivo en sus cursos, sino que cada curso es el cimiento para el siguiente. Tiene cursos de Unreal en su versión 4 y en su versión 5. Tiene cursos sobre C++ orientado a Unreal. Tiene cursos de Git y GitHub orientado a Unreal. Y tiene cursos de Unreal tanto en Blueprints como en C++. ¿Por qué me parece bueno aprender las dos cosas, Blueprints y C++? Blueprints básicamente sirve más para prototipar un juego, pero sufre en cuanto al rendimiento, en cuanto a la performance. Pero por un lado te permite hacer prototipos de juegos muchísimas veces más rápido que hacerlo con C++. Entonces es útil e importante saber sobre blueprints. Es necesario. Además, los blueprints son como un puente entre los desarrolladores y los artistas para poder comunicar y comunicarse mejor en cuanto a lo que quieren o a lo que les gustaría que tenga el juego. Y por el otro lado, por supuesto, C++, donde el desarrollo es más lento, pero el rendimiento es muchísimo mayor. Entonces, recomiendo ampliamente comenzar con este muchacho y comenzar con los cursos más básicos de él y terminarlos a todos. Ahora, recordemos lo siguiente. La base que yo tenía cuando empecé con esto era con C++, muy profundo, matemática 3D muy profundo y computación gráfica muy profundo. Así que sería bueno también que si estás interesado puedas aprender estas cosas primero antes de volcarte a los cursos de Unreal de este autor. O si vos querés la mayor cantidad de tiempo de estudio y de práctica, lo dedicas a C++ y matemáticas sobre todo, y un menor tiempo hasta que te afiances en los otros a estos cursos de Udemy. A su vez, cuando vos termines estos cursos de Udemy, sería bueno que continúes desarrollando la aplicación o que hagas una aplicación paralela con lo que aprendiste para poder subirla al portfolio y mostrar lo que sabes y lo que aprendiste. ¿Cómo aprender los cimientos del desarrollo de realidad virtual? Bueno, la realidad virtual es algo que todavía está en pañales. Hay muchos estándares que hay otros estándares que no están todavía. No hay tantos tipos de dispositivos para realidad virtual. Tenés, por ejemplo, los de Meta, tenés los de HTC, tenés los de PlayStation y van surgiendo algunos otros nuevos también. El mercado de a poco se va populando un poco más con estos devices. Lo primero que vas a necesitar, por supuesto, es un dispositivo de realidad virtual. Yo, por ejemplo, tengo el Oculus Quest 2. ¿Cómo aprendí a desarrollar para realidad virtual para el Oculus Quest 2, por ejemplo? Bueno, recordemos los cimientos. C++, matemática. En mi caso me quise especializar en computación gráfica.
Luego le sumé muchísimos cursos de Udemy de Unreal, pero aconsejo los de Stephen Ulibarri. Y con ese cimiento le sumé cursos de Udemy de realidad virtual en Unreal. ¿Realidad virtual sí o sí tiene que hacerse con Unreal? No. ¿Pero por qué yo elegí Unreal? Elegí Unreal porque un montón de problemas o cosas extra que yo iba a tener que desarrollar para poder realizar proyectos de realidad virtual, Unreal ya me la solucionaba. Por ejemplo, ya es plug and play, pones el dispositivo, ya Unreal te reconoce el Oculus Quest y ya tiene predefinida los tipos de comandos del Oculus Quest en cuanto a los joysticks, en cuanto al movimiento de la cámara. Tenés un proyecto, un template para realidad virtual en Unreal que te facilita muchísimo las cosas y ya te permite empezar a crear arriba de eso. Además el tema del buildeo de la aplicación y el shipping del binario para usarlo tanto con la computadora a través del Oculus Link, del cable, o para ponerlo dentro del Oculus Quest y usarlo standalone, te lo permite a Unreal hacerlo de manera muy fácil. Para mí los cursos que yo usé y compré en Udemy para realidad virtual me cubrieron todo lo que yo necesité. También está el gran recurso de YouTube, que quizás tenga menos calidad, pero te hartás de encontrar la solución a un montón de problemas que podés tener tanto al desarrollar para un entorno de VR como un entorno que no sea de VR. ¿Por qué me gusta mucho el mundo de realidad virtual? ¿Qué problemas hay? ¿Qué desafíos hay? ¿Qué cosas hay por delante todavía? Bueno, algunos estudios preliminares ya van demostrando que el VR es casi un 50% más adictivo que jugar en un monitor o en un tele en tu PlayStation. Esto conlleva una gran responsabilidad, ¿no? Uno como desarrollador de software también tiene que hacerse la pregunta de este proyecto para el que yo estoy desarrollando, ¿me gustaría que lo usen mis hijos? Esta clase de software que estoy haciendo, ¿ayuda a la sociedad o la empeora? Porque recordemos que uno puede trabajar para un juego donde mate zombies o puede trabajar para una aplicación educativa donde los niños aprendan el lenguaje de señas. ¿Son aplicaciones audiovisuales ambas? Sí. ¿Tienen desafíos que se pueden solventar con programación y con un motor como Unreal y en un entorno como la realidad virtual? Sí. Pero los fines son muy distintos. Y en mi caso la ética y la moral tienen que ser un filtro para la clase de proyectos en las que yo quiero ir. Lo bueno del VR es que es difícil determinar qué es lo que debería y no debería hacerse en ese entorno, porque la única regla es que todavía no hay mucho. Es un campo de exploración muy grande el VR aún. No hay estándares. Hoy en día los juegos AAA que uno ve en la PlayStation o en la PC son más o menos parecidos. Mejora la calidad gráfica, alguna técnica nueva, pero son enlatados bastante similares. En VR hay un montón de creatividad aún no explotada. Esto justamente es lo que dice uno de los cuadros de acá, ¿no? Que el flat screen puede aprender del VR, moverse hacia afuera de cosas que sí parecen con una calidad gráfica de una película, pero muy poco de juego. En el VR incluso creo que hay un gran potencial para el storytelling, donde uno, por ejemplo, no es que va a aprender sobre los planetas, va a estar en el universo donde están los planetas. O uno no va a aprender sobre la flora y la fauna marina, sino que va a estar sumergido en esa flora y fauna marina.
Hay muchas aplicaciones de VR que hacen estos recorridos en distintos paisajes y tratan de educar, y la inmersión de la persona es maravillosa para vivir la experiencia con más sentidos, a pesar de que sea algo virtual, ¿no? Además, por supuesto, es mucho más fácil asombrar a los jugadores en VR, ya que es una experiencia inherentemente física. A pesar que los gráficos en VR todavía están a años luz de los gráficos de una aplicación AAA, porque recordemos que en realidad virtual uno tiene una computadora en la cabeza, pero a su vez tiene que renderizar un cuadro para el ojo izquierdo y otro cuadro para el ojo derecho, lo cual requiere mucha más performance. Igualmente, con todo eso es más fácil, porque uno está totalmente inmerso en la experiencia. Algo a tener en cuenta en la realidad virtual es que si vos querés que el jugador mire algo con lo que puede interactuar, o querés que mire algo a donde vos le querés llamar la atención, necesitas que eso brille, o que eso parpadee, o que eso haga un sonido. Porque es difícil con los gráficos de tipo de PlayStation 2 que tienen las cosas en realidad virtual, permitir que se distingan bien en el entorno las cosas interactuables de las que no lo son. También exponerle al jugador, al usuario, todas las opciones posibles es una buena manera de incrementar la accesibilidad. Esto quiere decir que pueda hacer una misma acción de varias formas, ¿sí? También hay jugadores que quieren una experiencia de una fricción baja y que puedan compartir con sus familias y amigos. Para esto es bárbaro el storytelling, donde no vas a andar corriendo, disparando y te tenés que estar fijando de un lado al otro constantemente, sino una experiencia más grata, más tranquila, donde lo que vos tengas que hacer o cómo tengas que interactuar sea mucho menor que en una aplicación común. También hay que enfocarse en todas las plataformas que tengan motion controllers, ¿no? Entonces tenés que construir siempre aplicaciones que vayan a funcionar no exactamente para el Oculus Quest 2 que tiene un botón especial acá o allá, sino para todos los dispositivos genéricos de realidad virtual, cosa de que eso puede escalar en todo el hardware que la gente compre. Y también tenés que proveer un frame rate, es decir, una cantidad de cuadros por segundo consistente, sin ni siquiera la menor variación, porque eso no es aceptable en los juegos de realidad virtual. Si vos tenés una caída de frame rate en un juego que lo jugás en la computadora o en la PlayStation, capaz que no se nota mucho o capaz que no molesta para la experiencia. Acá sí, porque incluso un frame rate que no sea el adecuado puede provocar lo que se llama motion sickness, que básicamente el cuerpo es como que interpreta que está envenenado y por eso le da ganas de vomitar. Entonces hay que tener cuidado con la caída de frame rate, hay que tener cuidado con los movimientos, los cambios de contexto, las rotaciones. Eso sí tiene que ser cuidado para que la persona no se maree y no tenga este motion sickness. En conclusión, ¿qué hemos dado en esta charla? Un montón de herramientas que si no se usan no van a servir para nada y la charla va a quedar simplemente en una conversación, en una presentación que espero que haya sido grata. Pero mi idea no es que esta presentación simplemente haya sido grata, sino que puedas tomar herramientas acá y aplicarlas en tu estudio, en tu trabajo y hagan una diferencia cuando sean practicadas de manera constante, perseverante y por un buen tiempo. Acá hemos visto la punta del iceberg, que es cómo convertirte en un desarrollador en Unreal para realidad virtual. Los cimientos, los rudimentos. Después con el tiempo y con la experiencia te vas a ir volviendo experto y así vas a poder estar en clientes
más complejos, pero más desafiantes, y vas a poder ir creciendo como programador. Pero lo más importante no es esa parte de arriba del iceberg, sino que es todo lo de abajo. Porque sin lo de abajo, la parte de arriba no existe. Espero que hayan disfrutado las charlas y espero que pongamos y pongan en práctica las herramientas que aquí vimos para que la programación no se vuelva una adicción, sino que se vuelva un disfrute, y para que nuestro trabajo no se vuelva el fin de la vida, sino un medio para.